Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Lula Y yo, Rocío, y esto es Conversaciones Conversaciones en en la la Cava. Cava. El día de hoy nos acompaña un invitado espectacular. Gracias por acompañarnos. Pepino le dicen desde su infancia y es el nombre que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Él de formación es abogado, pero dejó las leyes para formarse en un MBA y poder vivir el negocio desde el core, donde él lidera un proceso de transformación desde un enfoque de cabeza, corazón y manos, y es como se describe. Además, él acompaña en sus decisiones a muchas familias peruanas liderando el grupo F. Pepino, gracias por acompañarnos y hoy nos vas a compartir muchas estrategias de liderazgo, sobre todo enfocadas en cómo no guiar corderos, sino despertar leones. Así que bienvenidos a esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación, súper contento. Y nada, esperando que nos divirtamos y sobre todo con un buen vino. Buenísimo. Entonces, no- Totalmente. Hoy estamos tomando Ochoa Mirapiés, selección de suelos del 2018. Así es que, salud Salud, y salud. bienvenido. muchas gracias. Pepino, por favor, cuéntanos, bueno, para nuestros espectadores, ¿qué es el grupo F? ¿Cuántas empresas tiene ese grupo? Mire, el grupo F es un grupo de varias empresas. Tenemos tiendas F, tenemos la Curazao, son las dos ambas líderes en la venta de electrodomésticos en el Perú. Tenemos Motocorp, que es una cadena retail de venta de motos. Tenemos Financiera Efectiva, que es la financiera que nació siendo el brazo financiero del grupo y hoy día tiene una actividad importante fuera del grupo. Y Juntos, que es un marketplace que compramos hace como 3 años y medio, que de alguna manera complementa el ecosistema. Somos un grupo de empresas, pero nos gusta llamarnos el ecosistema F, porque tenemos un montón de propuestas de valor con muchas fortalezas que las tratamos de poner siempre a disposición de nuestros clientes y también de nuestros aliados, porque tenemos no solo cliente final, también, sino también nos asociamos con empresas o con personas de un punto de vista de socios estratégicos que nos permitan crecer el negocio. Buenísimo. Pepino, al revisar tu trayectoria quedé bastante sorprendida en cómo has caminado por el mundo corporativo, este, viniendo desde el sector financiero, que es donde tú te iniciaste, pasando por diferentes experiencias, ¿no? He visto que inclusive has trabajado en otros países como Guatemala, has estado también en Canadá. Sin embargo, algo que me llamó la atención y que de repente algunos que de repente todavía no te conocen dirán, ¿por qué Pepino? ¿No? Y me pareció bastante anecdótico lo que leí al respecto, donde, espero no equivocarme, uno de tus jefes canadienses fue el que tachó tu nombre y te puso Pepino, y fue ese el nombre que, separando las jerarquías, fue el que comenzaste a usar desde entonces. No tan así, yo Ujú, Pepino viene ya desde antes, la verdad. Siempre ujú. me han llamado Pepino, pero esa anécdota es bonita porque este era un jefe que me contrató sin conocerme. Yo trabajaba en Scotiabank Perú, abren un proceso, yo voy a unas entrevistas y bueno, finalmente me eligen y este señor tomó el cargo después de mi elección. Y sin conocerme, el Scotiabank, digamos, era nuevo en Perú, Ujú. teníamos ni siquiera un año, creo, siendo Scotiabank, y me llamó la atención que en la carta oferta, que es toda formal, porque dice pues tu Ujú. posición, tu salario, él había tachado con un lapicero rojo tipo Ujú. profesor y puso Pepino, ¿no? Entonces yo puedo llegar allá y decir, oye, qué vergüenza, Pepino, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero la verdad que con ese empujón en Canadá, como ya era en Perú, Ujú. mi nombre era Pepino, y en mi oficina en Canadá decía Pepino, Sí, que fue lo que me llamó la sí, y en mi atención, oficina ¿no? en Perú ahora dice Pepino. La verdad que es mucho más que mi nombre. Mis hijas me dicen cuando no, papá, cuando no volteo, Pepino. Mi esposa me dice Pepino, mi papá me decía Pepino, mi mamá me dice Pepino. O sea, la verdad que yo siempre digo que es mucho más fácil acordarse de Pepino que probablemente José Antonio Iturriaga Atravesán. Es una gran lección de autenticidad, la verdad, y demuestra tu liderazgo horizontal. ¿Cómo así decidiste dejar el derecho a un lado para, bueno, hacer el MBA y decir, vamos directo a la acción, vamos a liderar empresas? Un poco lo que dijo Rocío.
Mira, yo cuando estudié Derecho me encantó la carrera, la verdad que es una carrera preciosa para estudiar, tú eres abogada, así que tú sabes. Eh, pero cuando salí de la universidad, el trabajo me pareció que estaba yo un poquito al margen del core, un poco lo que tú dijiste. Ujú. El abogado, pues en una empresa normalmente da una visión de asesoría legal. Ujú. Y yo me sentía yo había emprendido algo, entonces me sentía que me gustaba más estar en el corazón de la operación, donde es la responsabilidad del P&L. Entonces, así nació la inquietud de hacer un MBA, que en ese momento, al año que me gradué en Derecho, me fui a hacerlo a Piura. En esa época te ibas año y medio a Piura internado, en la Universidad de Piura, Con el calor. con el calor y con los mosquitos. Pero la verdad que una La universidad experiencia espectacular súper buena. y una promoción espectacular, súper exitosa. Y cuando acabé el MBA, la verdad que me dejó tan entrenado que me dieron un proceso de selección en Santander en esa época. Y la verdad que venía pues afilado, la verdad que me dejaron pues Listo. listo. Y bueno, me contrataron. Postulé con un montón de gente y la verdad que me contrataron y me encantó estar en un negocio que yo generaba valor y resultados. Y de ahí empecé a hacer línea de carrera. Tuve la oportunidad, como bien dijiste tú, con el Scotiabank de trabajar en Canadá, Guatemala y México. Y Perú, o sea, Perú, Guatemala, Canadá, México y Perú de vuelta. Y yo siempre digo que tuve la suerte de trabajar pues en primer mundo, Canadá, segundo mundo, México, tercer mundo, Perú, y cuarto mundo, digo Guatemala, con el respeto a Guatemala porque es precioso, pero lo digo en chiste, lo del cuarto mundo. Claro. Y yo creo que eso te ayuda a generar un montón de aprendizajes, porque lo bonito de trabajar afuera no es tanto oye, me voy despatriado, qué bonito, sino tienes que amoldarte no solamente al trabajo nuevo, sino a la cultura A la del cultura. país. Y las culturas son factores muy importantes a la hora que uno ejecuta una estrategia o planifica una estrategia. Buenísimo. Totalmente. Entonces yo creo que viene nuestro primer salud por asumir los riesgos y experiencias fuera de el Perú. Salud. Súper importante lo que dices, ¿sabes? Lo de riesgos. Porque Claro. uno se imagina todas estas experiencias como que todas son maravillosas, ¿no? Y hay un montón de retos. En mi caso yo tenía dos hijas chiquitas, mi esposa trabajaba en Perú y cuando me ofrecen esta oportunidad de irme a Canadá, porque me fui de Perú a Canadá primero, Ujú. Canadá pues es un cambio completamente Total. 180 Totalmente grados, distinto, ¿no? claro. Ahí no hay ayuda, entonces mi esposa tuvo que dejar de trabajar en Perú para apostar en ese momento por mi carrera y dedicarse a las chiquitas 24/7, que mi Vaya. esposa no lo había hecho. Un verdadero trabajo en equipo, Ujú. claro. Sí, y la verdad que no fue fácil, le costó mucho al inicio. Me acuerdo ahí toda una historia para contarla, creo que le he contado alguna vez. Hasta que me dice, bueno, sí, así fue, ¿no? Si tú crees que es una buena decisión, o sea, me tiró toda la responsabilidad. Vamos, ¿no? Y la verdad que fue una súper experiencia, porque yo creo que el concepto del núcleo familiar que muchos escriben, yo creo que sí existe, y el hecho que te saquen de tu zona de confort, donde pues, tienes amigos y todo, te obliga necesariamente a estar mucho más cerca a tu núcleo familiar. Ujú. Claro. Por Y, supuesto. y eso creo que es un fundamento que te va a acompañar siempre, ¿no? Claro, además el cambio de país con hijas chiquitas es una formación distinta a la que estás acostumbrado. Entonces es un verdadero nuevo todo. Y que Todo. es un cambio radical, ¿no? Porque lo que sabemos en los países, digamos, del primer mundo, es que a ver, el trabajo en casa es fuerte porque uno lo asume directamente. No es como el lujo que tenemos aquí de repente de tener unas asistentes que nos acompañen para el cuidado de los niños, para el cuidado de la casa. Entonces, de verdad que yo valoro muchísimo la apuesta que hizo tu esposa por acompañarte en el desarrollo de tu carrera, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, me imagino que debe haber sido una decisión muy bien pensada, consensuada, como el equipo. Finalmente los matrimonios somos un equipo, yo al menos lo veo de esa manera y lo veo así con mi esposo también. Em, y digamos, en ese lado más pensante, donde los líderes están muy sumergidos normalmente en el KPI, en los resultados, ¿cuál es esa combinación tripartita con la que te hemos presentado, que te ha acompañado a lo largo de tu carrera y cómo te ha acompañado en esas decisiones más difíciles? Mira, justo estamos hablando de eso, ¿no? El famoso cabeza, corazón y manos. Ujú, No es mío ese refrán, digamos que sí ha sido una filosofía de trabajo hasta que lo escuché y me ujú. encantó y me lo robé, digamos, de un profesor español muy, muy, A muy capo, Lorda. sí.
porque sin darme cuenta creo que reflejaba lo que yo había venido haciendo. ¿No te pasa eso que muchas veces Ujú. cuando lees algo de alguien y dices, oye, qué bacán, Y porque yo te lo hace hacía? sentido. ¿No? Sí, O te yo hace lo hacía, pero sentido. no le has puesto ese marco. Y me encanta porque cabeza es básico, ¿no? Hay que tener Ujú. un líder, o sea, hay que tener planeamiento estratégico, hay que ser crítico, hay que ser objetivo. Entonces, cualquier tipo de liderazgo sin cabeza no funciona. Así es. Corazón también, porque corazón es justamente ser empático, entender la posición de otros, el ser cercano, el estar cerca a la gente, comunicándole, escuchándolos, creo que es un Ujú, valor gigante. Pero todo eso queda medio gaseoso si no le pones manos, ¿no? Mano es, ujú. como La dicen los gringos, el walk the ejecución. talk, Ujú. ejecución, acompaña, estate en la tienda, Estás en la encuentra los cancha. problemas, estate en la cancha. Entonces, me encantó como combinación y creo que reflejaba de alguna manera lo que yo he venido haciendo sin ponerle ese marco tan bonito como liderando con cabeza, corazón y manos. ¿Y te ha pasado que de repente te has salvado de algún error por de repente desbalancear esa combinación? Mira, lo que me ha permitido probablemente estar bien aterrizado, ¿no? Ujú. Porque sí existe este concepto, no sé si lo han haber escuchado, el ciego solitario, ¿no? Sí, Varias ajá. cosas. Y la Que verdad, se habla mucho de la Sí, soledad del de la se habla soledad del líder. mucho líder. o que te llenas de agalleros, como le pasa pues a los gobernantes, ¿no? Que se llenan de Ujú, agalleros y se creen ujú, todos sus cuentos. ujú, Yo creo que el hecho de tener cabeza, el analizar, ver qué hace la competencia, ver qué está pasando en el mundo, el estar cerca a la gente, ser un poquito empático, entender qué está pasando, ujú. y el estar en el campo viendo la problemática, yo creo que te es un gran ancla a la ubicaína, ¿no? Buenísimo. Y en esa humildad que deben mantener todos los líderes al momento de liderar. Totalmente. Y tú comentas que cumple sueños. ¿Cuál es tu dirección respecto a eso? Mira, te voy a contar cómo nace. Nosotros hicimos un post pandemia. La verdad que la pandemia fue un evento bien duro. Nos cerraron como 90 días y todo. Y la verdad que encuestamos a la gente, al personal, encuestamos de las 5.000 personas, creo que 3.500. 3.500 contestaron. Sí, O sea, imagínate. imagínate Ese es un ratio súper alto para un Es estudio. muy si hacen alto. elecciones presidenciales con 1.200. O sea, hacen encuestas con 1.200, imagínate. Y la verdad que salía, oye, ¿por qué tanta gente? ¿Qué les gusta trabajar en grupo? ¿No? Y decía que la gente, mayoritariamente la gente contestaba que era un lugar donde habían podido cumplir sus sueños. Y hablando en ese momento con la comité de gerentes, decimos, oye, qué potente este mensaje. De alguna manera lo sentíamos, pero nunca lo habíamos cuantificado. Claro. Y ahí decidimos cambiar el propósito de la organización a eso, ¿no? Obviamente le pusimos también el tema de clientes. Entonces, nuestro propósito es que nuestros colaboradores y clientes cumplan sus sueños. Y es una metodología bien bonita porque nosotros nos juntamos siempre con la gente cuando visitamos y parte de la conversación es, oye, ¿qué sueño cumplió este año? Hasta los inventaríamos para que la gente diga qué Qué sueño bueno. cumplió, cuál quisiera que sea el próximo año. Entonces tenemos esta conversación bien bacán con la gente y la verdad que es lindo ver cómo la gente realmente se va desarrollando, ¿no? ¿No? Y Eh, una manera súper tangible de poder ver con evidencia cómo es que se está cumpliendo el propósito de la compañía. Completamente. Por supuesto. Y hasta a los dueños les sorprende, ¿no? Porque la verdad Ujú. que gente que primero, no sé, pues acabó la carrera, se compró una casa, a veces bromeamos porque en la selva todos tienen como 4 propiedades. Digo, "Oye, ¿qué tal negocio? Porque a la gente le gusta tener propiedades. El otro también comentaba en un podcast de lo generoso que son el peruano, ¿no? Nosotros tenemos una posición que son la funcionaria de negocio que por casualidad de la vida concentra muchas mujeres en esa posición Ujú. como el 70% son mujeres. Y mujeres jóvenes, ¿no? O sea, chicas de 30, 32, que en caso son solteras y Ujú. no sabes cómo ayudan al hermano menor para que haga la universidad Qué o ayudan a hermoso. los papás. Alucinante. O Ujú. sea, el peruano es bien, bien generoso, bien solidario con su familia. La verdad que el concepto familiar es fuertísimo. Y ustedes también llegan a muchas familias peruanas, porque sus tiendas en retail no solo están en ciudades principales como otras empresas de retailers, sino en el pueblito. En lugares más Entonces, remotos. en lugares más remotos en donde generan trabajo y trabajo formal. Eso es alucinante, porque muchas veces hablamos de eso. Nosotros estamos te diría que en todas las ciudades arriba de 50.000 habitantes. Tenemos 240 tiendas. Y llegamos a ciudades muy pequeñas. Usamos siempre el ejemplo de Pichanaki, porque he ido solo 2 veces y súper comercial. Pero estamos de todos lados. La verdad que es increíble. Nosotros llegamos a provincias y tenemos que visitar 8 tiendas. Ni Claro. el Banco de la Nación, ¿no? Ni el gobierno peruano. Y lo que dices es verdad, porque Literal. la informalidad laboral en el Perú es tremenda. En provincia es una cosa Sí. terrorífica. Y la verdad que la gente valora mucho.
el trabajar con nosotros porque saben que todas sus comisiones están en su planilla, que se le pagan todos los derechos, que se le paga a tiempo, ¿no? Y la verdad que eso te hace sentir muy bien, porque finalmente esta gente en esos lugares donde no existen muchas opciones de laborales formales, pucha, el grupo está ahí con ellos y ellos cumplen sus sueños, el que No, sea. buenísimo. Es que es eso. Y efectivamente, dale luz. ¿Cuántas oportunidades puede tener alguien que vive fuera de la ciudad capital a trabajar en una empresa que cumple con los pagos en planilla, tus beneficios sociales, tus condiciones Ah, ya me laborales? salió la abogada, cumplimiento del cumplimiento. Y está muy bien porque Por en realidad son supuesto. esas oportunidades que el Perú necesita, ¿no? Porque necesitamos formalizarnos grandemente, todavía hay una Y la brecha descentralización. y que también es importante y que muy bien lo promueve el Grupo F. Mira, y Pepino, tú, digamos, hablando de ese líder ya de que se remanga la camisa y entra al campo a liderar con las manos, ¿no? Sabemos que tú buscas estar cerca a la gente, viajar, acompañarlos en ese proceso. ¿Qué consideras que te ha enseñado de repente algún funcionario de tus tiendas, algún cajero, que de repente tú no encontrarías en ese reporte financiero en tu oficina aquí en Lima? Mira, no sé la cantidad de cosas que aprendemos. Y hay un ejemplo que siempre lo uso, que fue en la pandemia. Cuando explota el e-commerce, porque cerraron las tiendas, Sí, Ujú. claro. obviamente nosotros nos subimos a la ola del e-commerce, teníamos la tecnología felizmente, pero el e-commerce, pues de representar el 2% de la venta, se convirtió pues en el 40% en algún momento. Claro. Claro. Y nosotros felices vendíamos, mandábamos a recoge en tienda, ¿no? El cliente compraba en el e-commerce, le mandábamos el producto a la tienda de Huancayo para que recoja. Y al final un día llegamos a visitar una tienda y la cara del pobre logístico era de loco, Claro. porque no le habíamos dado las herramientas. Él está, Tenías el e-commerce, tenías todo él está ahí. acostumbrado a administrar un inventario que es de su tienda. Claro. Acá le llegaban productos que ya estaban pagados, que eran de un tercero. Y no le había, o sea, inconscientemente, porque claramente no fue adrede, no le habíamos dado las herramientas para que él pueda administrar. Claro, si te llega un vaso de vino, no pasa nada. Pero si te llegan, pues, no sé, 30 televisores, se vuelve inmanejable. Claro. Y ahí nos dimos cuenta y la solución salió de ellos. Entonces, un ejemplo lindo de una cosa que todos felices y contentos, que bien el e-commerce, y no habíamos revisado el proceso completo, lo que implicaba para una tienda administrar un inventario que ya no era de ellos, ¿no? Que era de una persona que lo había pagado, que solo tenía que Imagínate. ir a recogerlo. ¿Y qué solución dieron tus logísticos? Inventaron un sistemita facilísimo, Mm. facilísimo. Es lo que te digo, muchas veces nosotros nos complicamos con las soluciones cuando el usuario final, el que tiene el problema y está frente al cliente, Ellos son tiene los que tienen las soluciones mejores muy soluciones. fáciles, fáciles de implementar, baratas y efectivas. Y lo importante es involucrarlos dentro de ese proceso de ese proceso de co-creación, ¿no? De las soluciones. 100%. Nosotros a veces identificamos problemas y invitamos a toda la organización, le damos ideas en acción para que la gente, Buenísimo. o problemáticas, ¿no? Y la Ujú. gente se junta en sus tiendas, como quieran agruparse, y presentan soluciones a temas que planteamos y Buenísimo. los Supuesto. implementamos, ¿no? Y hablando de pandemia, que claro está que marca un antes y un después en varios rubros, ustedes no fueron a suspensión perfecta. Mm. Mira, Queremos saber cómo fue tu conversación con el directorio para decirles, continuamos. Es que cuando leímos esto, discúlpame, es que Lu y yo nos estábamos Sí, imaginando o sea, realmente, Pepino, necesitamos que tú te imagines que nosotros somos el sí, directorio. A ver, sí, ¿qué por les favor, dijiste, por favor? recrea ese momento. Nosotros somos tu directorio, necesitamos escucharte. pero mira, la verdad que fue más fácil de lo que creen. ¿En ¿Verdad? serio? Porque sí, porque el directorio comparte exactamente la visión que yo traslado. Increíble. Ah, Entonces, Entonces buenísimo. estoy en cascada. exactamente. Entonces, cuando fue esta discusión, porque al final acuérdate que nos iban cerrando por semanas, ¿no? Sí. Una Ujú. semana, 2 semanas, hasta que un día agarró y dijo, creo que un mes, ¿no? Vizcarra dijo Empezó con 15 15 días y días, de ahí luego una nos empezó a semana, pasear y no con sé una qué, sí. semana. Y al final un día dijo hasta no sé qué fecha. Entonces, oye, nosotros preveyendo habíamos levantado fondos de los bancos, ¿no? Pero nadie sabía pues la duración del problema. Hasta que un momento empezó, oye, pasó un mes, pucha, se pagó la planilla el segundo mes y al final, ya, oye, reunión de emergencia, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? Y uno de nuestros accionistas, director accionista, me dice, mira, Pepino, en este negocio, ¿no? Siempre hemos pasado épocas buenas y malas,
Nunca nos habían apagado todas las turbinas a la misma vez. Porque siempre cuando faltaba algo, otra cosa salía para bien. En este caso era todo malo. Pero me dijo, mira, acá o nos morimos todos o nos salvamos todos. Así que vamos para adelante. Y la verdad que fue un mensaje Sup- súper consistente con la organización. Hasta ahora la gente se acuerda por porque muchas supuesto. empresas mucho más grandes que nosotros, Ujú. que ganan mucho más plata que nosotros, se fueron a sus pensiones perfectas. O sea, y es válido, es Exacto. legalmente válido, ¿no? Ujú. Y competidores nuestros también. Pero para nosotros yo creo que fue una señal clara de que realmente hay un compromiso real, no solamente de conveniencia con los Ujú. colaboradores. No, y eso me imagino que debe haber sido súper, súper valorado, como bien mencionas, que la gente todavía se acuerda digamos, de las decisiones y efectivamente de la consistencia en el equipo de liderazgo para poder acompañar a la gente en una situación tan compleja como fue la pandemia, ¿no? Pero cómo habrá sido Mm, compleja que el otro leía la estadística y hemos cerrado ahorita el año y ni siquiera hemos recuperado los índices de pobreza que teníamos antes de la pandemia. O sí, sea, así ya es. pasaron 6 años y seguimos con índices peores. O sea, el porcentaje de gente Pero en extrema pobreza en el Perú es Es mayor. mayor. es importante lo que traes porque sí es una reflexión importante de cómo ha sido ese impacto en diferentes sectores y los sectores más vulnerables son los que efectivamente tienen ese efecto ya no colateral, sino es directo. Sí. Es directo. Directo. Yo creo que eh, has mencionado algo muy lindo sobre liderazgo y, bueno, nos ganaste, pero viene nuestro Salud. primer salud por no abandonar el barco, por ese accionista que se la creyó, se la Y bancó, esas decisiones tan humanas, por porque si supuesto. miras el número, claramente fue una gran apuesta, pero yo creo que ahora tu gente lo debe valorar muchísimo. Mira, en ese momento la planilla nos costaba 25 millones de soles al mes, ¿Ya? ¿no? Mm, Era plata. no, Sí. por Para supuesto, nosotros era un montón 25. de plata. Y sin ingresos. Ah, claro, cero ventas. Cero Cero, ventas. cero ventas. Sí. O sea, Cero todo era ventas gasto. hasta que se abrió el e-commerce, o sea, esos deliveries que fue cuando, un mes después Hasta, de diría ese, que más. de ese O 16 de más. marzo, No, mucho más. Porque se abrió el e-commerce. Acuérdate que se abrió el e-commerce y fue no se marzo, abril, permitía el creo reparto julio. logístico. Ah, Exacto, ¿verdad? claro, era un tema. Inteligentísimos Tema. nuestras autoridades. Entonces al final todo el mundo compraba, pero no podías Y No repartir. podía Y repartir. cuando permitieron repartir, escúchame, había pues, se estaba quintuplicando la capacidad necesaria para poder, y exacto. encima nos querían multar. Cuando el Estado no había permitido Es que repartir, es una cosa. oye, pidieron una investigación en Indecopi porque habíamos incumplido. Cuando, oye, ellos amplían el plazo para no reparto. Al final quedó en Imagínate. nada, Por pero imagínate la supuesto, totalmente. mentalidad de alguien que teniendo una Súper prohibición creativo, de súper reparto, creativo. quería una investigación. Al final, aparte de ya, el día que se permitió, tú puedes tener pues 20% de sobrecapacidad. ¿Quién va a tener 500% de sobrecapacidad para repartirlo Es acumulado imposible. en 2 meses sin poder repartir? No, aparte fue una locura. Repartíamos 3 veces el producto. Una amiga me compra una aspiradora y me dice, Pepino, me han traído 3 veces la aspiradora. A mí me pasó que yo trabajaba en ese momento en un retail, había hecho una compra de una aspiradora robot y me llegó un teléfono. Creo que se equivocaron. Tengo un teléfono. ¿Pueden por favor decirle al que tiene mi aspiradora que me la mande o cómo hacemos? Mil disculpas, pasó algo aquí. Tema de logísticos. No, que fue un caos. Fue un Sí, es Fue que un caos. caos. El caos nosotros logístico en vivíamos un retail fue un caos. momento, pero qué importante dentro de todo, digo yo, que llegó este espacio que a veces es difícil no recordar, ¿no? A veces nosotros en el podcast decimos, la pandemia fue hace 5 años, pero creo que los mejores aprendizajes se generaron en ese espacio, ¿no? Porque impulsaron a las organizaciones a poder repensar sus modelos de negocios, a las personas que estaban fuera de repente a poder, ¿cuál era la frase que siempre salía? Digamos, estoy como cambiando, estoy como mejorando, estoy como repensando, Innovando. innovando internamente. Muchas familias también se unieron más, algunas de repente también no tanto, en esa misma convivencia, pero yo creo que el aprendizaje que nos generó, me estoy reinventando, ahí está, esa era la palabra, me estoy Reinventando. Sí, reinventando. claro. Y muchas personas Todos los independientes. todos los independientes, a mí me tocó en esa etapa también, de hecho que yo
venía de aeronáutica y la aeronáutica decidió, "Oh, Claro. cerramos, se repliegan operaciones y la aeronáutica quedó sentada y es un negocio que depende del combustible, entonces claramente bastante de mucho impacto. Pero claro, entonces tú cómo te reinventas, qué hacemos diferente para poder, digamos, salir adelante. Y creo que ese es el espíritu inclusive del peruano, el peruano de a pie. ¿Cómo rescatas tú, por ejemplo, Pepino, en tu negocio, la identificación o este estereotipo que se tiene de ese cliente al que ustedes acompañan en todos sus Mira, servicios? nosotros tenemos una suerte, nosotros tanto en el retail como en la financiera, atendemos al cliente promedio de verdad, al peruano promedio de verdad, Ujú. ¿no? Ese es alucinante. Yo te puedo hacer encuestas que salen mejores que la del INE. Ay, qué Yo te puedo decir cuando la economía está enfriando, calentando, antes que el INE. Entonces, eso nos da una sensibilidad gigante. Nosotros sabemos cómo está la gente. Y para mí, ponte, hablando de la pandemia, a mí un aprendizaje que hasta ahora no se me va y probablemente lo que más me acordaré en unos años es que las empresas serias tienen una responsabilidad muchísimo más allá que pagar un salario o no ir a su pensión perfecta. Nosotros, oye, empecemos a hacer roles que no tendríamos por qué en un mundo, en un país donde las cosas funcionan, Ujú. probablemente, oye, nosotros haciendo programas para entretener a los niños. Los niños están encerrados en No, su Luis, casa. ¿Te acuerdas que una a un locura. amigo mío que lo metieron preso por pasear al perro? Sí. O Ah, sea, lo que te digo es que, oye, tener a niños, a ver, creo que acá todos tenemos la suerte de vivir en una casa donde puede haber un cuarto. Hay casas que son de 3 por 3 donde comparten. Imagínate estar encerrados ahí con dos te niños, mueres. una cosa de locos. Sí. Entonces, la verdad que ahí nos dimos cuenta de que, a menos personalmente, que como empresa podemos hacer mucho más. Entonces, no sé, nosotros compramos equipos estos de respiración. Oye, ¿qué hacemos para que los chicos se entretengan? Clases de no sé qué. O sea, porque Qué al bello. final uno, y no es consciente, ¿ah? En esos momentos de gran crisis es donde uno se da cuenta de que con esas cosas que no son tan difíciles de hacer, uno puede hacer un cambio relevante, ¿no? Digamos, trabajar desde la humanidad y desde un entendimiento genuino de lo que estábamos experimentando en ese momento. O sea, yo me acuerdo, o sea, que historias tengo, pero Dios mío, por montones, pero sí era muy complejo poder administrar, digamos, y creo, yendo un poco más allá o profesionalizándolo, en esa salud mental que se vivía en el núcleo familiar, porque, digamos, hay estudios también que hablan donde efectivamente tú ves a los chicos que vinieron o en esa generación que estaban a punto de salir del colegio, tuvo impacto, de todas maneras, inclusive en los primeros años de sus carreras, a los Completamente. chicos que estaban en esa formación. Por eso qué importante lo que ustedes hicieron desde el Grupo F de poder acompañar con ese bienestar. Yo recuerdo también muchos de mis colegas me llamaban y me decían, Rocío, ¿conoces esto, aquello y aquí? Referénciame. Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, sí, pues yo no sé hacer. Yo he estado trabajando en aeronáutica, pero trabajo en recursos humanos y vamos, te acompaño en este proceso de poder dar bienestar a la gente de tu compañía o poderte acompañar en algún desafío que estás trabajando en este momento en la empresa y que necesita una atención genuina orientada a las personas. Porque lo que estábamos viviendo en ese momento es que tu familia, en algunos casos, lamentablemente, están, digamos, en situaciones lamentables de salud. O sea, tanta complejidad que hemos afrontado y qué bueno que nos comentes, Pepino, que ustedes hacen estudios, entendería yo, los hacen, digamos, de manera periódica para poder estudiar ese comportamiento humano y que finalmente va a decantar en un comportamiento de compra. También porque tu negocio, entiendo, más allá de los productos que ustedes ofrecen, es un negocio netamente financiero, ¿no? Bueno, sí, tenemos el negocio financiero que es permanente y Ujú, adicionalmente la compra puntual que pueden hacer de electro o de motos, pero esa es parte importante, ¿no? De entender al ujú, cliente. Pues para nosotros el NPS es clave. No claro, solo el NPS es el cliente, sino lo que le llaman el ENPS, ¿no? Que es el NPS ujú, al empleado. claro, O sea, monitoreamos permanentemente y estamos en un proceso de mejora continua, ¿no? Porque tú sabes que siempre hay oportunidad de mejora. ujú, Entonces, el estar evolucionando en beneficio de tu cliente interno y externo, en este caso el ujú. externo, el cliente final y el interno, tu colaborador, yo creo que es un factor que te va a permitir ser competitivo en el tiempo. Totalmente. Y ya que has trabajado desde Toronto hasta Perú, ¿qué es lo que no cambia en el ser humano? O sea, los líderes con los que trabajas, algún tipo de esencia que te guste, que sea parte de tu equipo. Mira, yo creo que los líderes que trascienden, tú dijiste la palabra hace un ratito, no te diste cuenta, dijiste genuina.
Yo creo que los líderes que trascienden independientemente de la geografía son los que tienen una genuina preocupación por el desarrollo de sus colaboradores. Yo Ujú. creo que esa es la gran diferencia y los encuentras en cualquier lado. Yo tenía un jefe que era un crack en México, ¿no? O sea, olvídate. He tenido cracks en Perú, eh, Canadá, a pesar de la cultura, hay jefes que tienen ese real interés en el crecimiento de sus colaboradores. Entonces, yo creo que eso es un hilo conductor de líderes que hacen la diferencia en las organizaciones. Ujú. Porque hay un montón que hacen los números, se van y la siguiente nadie se acuerda de ellos. Claro, ¿No? Yo por siempre digo que supuesto. hay dos tipos de jefes, ¿no? De Ujú. gerentes. Los que pasan y pueden haber tenido resultados buenos, buenísimos, malísimos y nadie se acuerda de ellos el día siguiente. O los que la gente los sigue mencionando, ¿no? Los que Ujú. dejan un legado. Y el legado no va a ser el resultado de la compañía. Va a ser, oye, cómo me dejó ese jefe desde que me conoció hasta que se fue, Cómo ¿no? calaste en la ¿No? Me persona. ayudó a Ujú. crecer, me dio herramientas. Ujú. Y es así, ¿eh? No importa la cantidad de años que pueda haber estado una persona, el día siguiente se va y nadie menciona su nombre, ¿no? Ujú. Y hay gente que puede haber estado mucho menos tiempo y que, pucha, sigue siendo gente a la que se le menciona con gratitud, porque mira lo que hizo, mira lo que consiguió, o cómo me ayudó, ¿no? Yo la verdad que siempre digo, tengo mucha suerte, tengo muy buenos jefes en toda Ujú. mi carrera, pero bueno, suerte, porque te puede tocar malos jefes también. Sí, siempre. Pero siempre se aprende de los buenos o de los malos. Eso también es verdad. Hay que Eso sacar la siempre parte buena aprendemos. del malo. Claro, por Exacto, o sea, de supuesto. eso creo que se trata la vida, ¿no? No solamente de mirar, pues, lo que de repente no te... Yo creo que al final todo suma, ¿no? Pero de Todo repente suma. algo que de repente no te gustó, qué sé yo, pero efectivamente aprender de eso creo que es lo que te regala, en este caso, la vida laboral, en este caso, la vida en general, para poder aprender a ser finalmente mejor persona, ¿no? Que es lo que, el legado que nosotros vamos a recibir y vamos a poder dar de manera genuina a la gente al momento que de repente ya dejamos el cargo, dejamos, digamos, ese título grande que llevamos y somos Lourdes, José, José Antonio y Rocío, ¿no? Sí, Salud por eso, entonces. salud por ser Salud. genuinos. Sí. Bueno, de verdad que conversando y entrando un poco más a este punto que traíamos en la conversación, retomando, queremos entrar de repente a conocer a Pepino desde ese lado más familiar. Tú has mencionado en algún momento que tu esposa es esa roca, digamos, es esa parte fuerte que te ha Han hecho su tarea, chicos. acompañado. Sí, claro, obviamente, ¿no? Y cómo es que ella te ha acompañado en estas decisiones de carrera, en estas decisiones en las que había que hacer una apuesta también, en esta movilidad en otros países, con otras culturas, llevando a las hijas, a tus dos hijas pequeñas. ¿Cómo es que te ha acompañado en todo ese proceso? Cuéntanos. Mira, ese tema es bien importante porque yo creo que yo me mudé en poco tiempo muchas veces, ¿no? Porque las asignaciones son más o menos cortas. Entonces, la verdad que sin mi esposo hubiera sido imposible que mis hijas la hayan pasado bien. Porque Ujú. una niña cambiarle de colegio no es un tema menor. No es Fácil, por fácil. Y supuesto. la verdad que ella no sé cómo hacía. Y mis hijas felices, o sea, mis hijas se mudaban felices. Y en el colegio la Mm. pasaban bien. Entonces ella le generaría pues un nivel de confianza, tranquilidad, de Ujú. estar presente, que mis hijas la verdad que eh, no tengo algún recuerdo de que ellas hayan sufrido por el nuevo colegio, Qué ¿no? bueno. Un poquito la chiquita cuando entró a Canadá, porque la pobre no habla En inglés y la inglés, metimos al claro. colegio, la pobrecita, ¿no? Pero ¿Dónde de ahí, estamos? una vez que entró, al segundo día feliz. Qué Es más, una bueno. anécdota, mi hija la grande, cuando ya veníamos de México a Perú, yo, mira qué tonto un hombre, ¿no? Que a veces no lee bien las señales. Le digo a mi hija, oye, Ariana, qué monstruo, mira, nos regresamos a Perú, todos peruanos, y mi hija tendría, pues, en ese momento, que tendría 10 años. Ujú. Empieza a llorar. Y le digo, ¿qué pasa? Pues, ¿a qué dije, no? Y me dice, me encanta ser la peruana en México. Claro, porque era especial, ¿no? Ahora no había muchos peruanos en el colegio que yo estaba en México. Entonces, mira, en vez de lo afronté yo mal, porque a ella le encantaba ser Ujú. diferente en México. Al final vino a estar feliz, pero la verdad que sin un soporte en casa que haya administrado esto, que yo probablemente no lo viví tanto, porque Ujú. finalmente cuando uno se cambia de trabajo, a veces le dedicas un montón de horas al trabajo y no te das cuenta, porque Exacto. tienes que acostumbrarte a la empresa, a la cultura, un montón de cosas que te absorben. Entonces, la verdad que yo creo que hubiera sido imposible todas estas mudanzas si es que no hubiera tenido a mi esposa
siendo este gran pilar de la familia, ¿no? Esta socia estratégica. 100%, 100%. Es más, mis Totalmente. hijas ahora que te conté que viven fuera Ujú. y están felices, Claro, o porque sea, digamos tuvieron están una, acostumbradas. una base sólida de poder, digamos, ser adaptables a cómo es ahora el mundo. El mundo es global, el mundo es así de abierto y requiere de mucha adaptación, efectivamente, conforme estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? Te quiero confesar algo. En esta conversación, cuando hablaste de tu esposa y hablaste de tus hijas, noté un brillo, pero en tus ojos increíble. Lo amé, de verdad. Seguro, seguro. Te felicito porque son pocas las veces en las que uno puede apreciar, digamos, ese corazón así como que súper dispuesto y hablando con mucho orgullo, porque creo que al final, y dado que nos encontramos en un mes en el que reconocemos la labor de las madres, creo que es muy Claro. importante el acompañamiento que dan las mujeres en estos pasos importantes que dan hombres como tú en el mundo empresarial. Así que otro salud, Lu. Salud por eso, Por un trabajo en equipo. Salud, 100%. total. Pepino, basado en los estudios que tú comentas de comportamiento del negocio, del mercado, sabemos de que desde un enfoque de diversidad hay un espacio donde se les da accesibilidad a las mujeres para poder atender, digamos, estas necesidades que da el mercado en términos de compras de productos o de repente también acceder a algún tipo de financiamiento. Cuéntanos si es que en realidad funciona este paradigma donde las mujeres son buenas pagadoras. Mira, en nuestra experiencia en financiera efectiva, la verdad que no hay una diferencia material entre mujeres y hombres. Sí es verdad que algunos modelos de negocio de crédito se basan en estos préstamos grupales a mujeres. Nosotros no los hacemos, nosotros hacemos microfinanzas pero individuales. Lo que sí hacemos es, somos muy agresivos en financiera efectiva con temas de bancarización. Somos la tercera institución bancarizadora más grande del Perú. O sea que metemos a más gente al sistema financiero con su primer crédito. Y ahí hay muchísimas mujeres. Nuestra cartera te diría que creo que es 52% mujeres, 48% hombres. Buenísimo. Sí, porque muchísimas mujeres tienen el negocio en su casa. Entonces nos Ujú, compran la congeladora. Es su ujú, primer crédito porque su casa tiene una mini bodega ujú, o un mini restaurante y comprar un televisor. Entonces, digamos, sí hemos tenido muchísimas, nosotros hemos bancarizado a más de 4 millones de personas los últimos 10 años, ujú, de los cuales hay muchísimas mujeres porque en el Perú el emprendimiento es generalizado. La gente no tiene un solo ingreso, tiene varios ingresos. ujú. Entonces, la verdad que es bien usual que una persona en su casa tenga su mini bodega, su mini restaurante, su mini lo que sea. Entonces, sí bancarizamos muchísimo y en el Perú el gran reto que tiene el sistema financiero es la bancarización. O sea, todavía se bancariza muy poco, porque la regulación hace que sea muy caro bancarizar. Mm. Entonces es un reto relevante que tiene el Perú como país. Pero qué bueno que les estén dando, digamos, esa oportunidad de poder acceder a estos créditos y finalmente eso hace que se mueva la economía de cierta manera y que también se puedan sostener muchas familias alrededor de estos emprendimientos, ¿no? Que es como lo que tú mencionabas al inicio, es donde se cumple ese propósito de poder hacer cumplir esos sueños, ¿no? Mira, muchísimos préstamos que en el Perú los catalogamos como consumo, en verdad es consumo productivo, le decimos nosotros, Ujú, porque está destinado a adquisición de productos para un micronegocio, el micronegocio. ujú, Entonces, en verdad, cuando se habla de microfinanzas en el Perú, la gente se enfoca en los préstamos tradicionales de microfinanzas. Pero oculto en el préstamo de consumo, que es muy grande en el Perú, hay muchísimo microemprendimiento. Al verdadero emprendedor peruano. El enano no empieza con un crédito de microfinanzas. Empieza con un crédito de consumo que nosotros lo catalogamos como consumo. Pero es una congeladora para el micronegocio, es un televisor para el microrestaurante, es una licuadora para la gente que hace jugos. pero ¿Qué más micronegocio que ese, no? Claro. totalmente, pero qué maravillosa esa contribución y de sentir que de alguna, o sea, no de alguna manera, sino de una manera muy clara estás contribuyendo a ese desarrollo de un país emergente todavía en sectores que están apostando mucho por ese emprendimiento, ¿no? Mira, y otro tema que aprendimos que es interesante, nosotros vendimos pues electrodomésticos, tecnología, televisores, ¿no? Y nosotros pensábamos que son, o sea, tradicionalmente se piensa que son productos como de lujo, ¿no? Y en la pandemia nos dimos cuenta que eran productos de primera necesidad. ¿Qué hogar hoy día puede operar sin un refrigerador? Claro. O Imposible. sea, bueno, Imposible. puedes,
yendo a comprar todos los días. Imagínate el desgaste Ujú, de tiempo, de dinero, moviendo a la gente para comprarnos, señor, que tiene que ir todos los días a comprar al mercado. ujú. O qué chiquito hoy día, en la pandemia, qué chiquito podría haber hecho colegio sin una laptop o al A menos una un tablet. teléfono o Claro. una tablet. Exacto. Ujú. Entonces al final hablábamos con los accionistas y decíamos, oye, no éramos conscientes de que hoy día la tecnología ya por el avance pues, del mundo, digamos, se han vuelto productos de primera necesidad. Una persona que no tiene el mínimo paquete de electrodomésticos realmente está viviendo, pucha, 100 años atrás. Total, totalmente. ¿Y cómo, Pepino, cómo impulsas tú ese cumplimiento del propósito y lo irradias a los más de 5.000 trabajadores que tienes dentro de la compañía? Yo creo que es bien fácil, porque todos, lo bonito de los sueños, que son individuales, ¿no? Cada uno tiene diferentes sueños. Para mí puede ser que mi hija se gradúe del máster. Para ti puede ser irte a viaje a Europa. Para ti puede ser casarte, que te estás comprometida. Entonces lo bonito de los sueños es eso. Entonces como todos tenemos sueños, yo creo que todos hablamos de sueños y pueden ser diferentes sueños. Pero todos estamos siempre cumpliendo sueños, no importa el nivel o la jerarquía que uno tenga en la organización. Entonces eso hace que sea muy fácil comunicarnos y alinearnos en este gran propósito que tenemos en el Grupo F. Totalmente. Y en alguna de las visitas que estuviste a una de tus más de 200 tiendas, ¿alguien te dio alguna lección de vida? Pucha, es que tenemos nosotros de todo. El otro día, hace poquito estuve, una señora pues toda aguerrida que yo la conocía de antes. Y mira, una tragedia horrible. El hijo era uno de los, no sé si leyeron la noticia hace como 2 meses que explotó un polvorín en un cuartel de ejército. El El hijo de hijo. ella era uno de los soldados que estaba manipulando la pólvora, no sé qué Ujú, sería. Y el chiquito pues obviamente falleció, explotó. Ujú. Pero ahí estaba la señora, porque tiene otros hijos, o sea, con una entereza, mm, una impresionante, una tragedia terrorífica, ¿no? Claro. La verdad que, como te digo, nuestros clientes son el peruano típico y nuestros colaboradores son el peruano típico. Entonces tenemos casuística para todos los gustos. ujú, ¿Qué tienen en común? Oye, el peruano, yo siempre lo digo, a veces creo que no sabemos. Yo que trabajo en varios países te das cuenta, pero no es bien trabajador. ujú. Lo dije hace un rato, solidario. Este es un país que tiene un potencial gigante. Mira, este año vamos a crecer creo que 4%, 3,8%, sin presidentes, ¿no? Hemos tenido, no sé, 3 presidentes, Sí, es Sí. ninguno hace ni increíble. uno, más hacen Esa magia. distracciones. O sea, la verdad que no generan nada de valor. Y el Perú tiene eso. Sigue O sea, el avanzando. peruano, pucha, empuja. El peruano es muy empujador. Y yo siempre digo, pucha, qué sería el Perú si tuviésemos... Imagínate que tú tengas una compañía cambiando de gerente general cada 3 meses, Del terror. No, ¿no? O Imposible. escogiendo un señor que con todo el mérito del mundo, pucha, no tiene ninguna formación. O sea, ¿tendrías éxito? imposible. Difícil, No. ¿no? O imposible. Bueno, acá es así, es lo mismo. Esta es la empresa más grande del Perú. El Perú es, por definición, lo más grande que puede haber. La complejidad de administrarlo, gigante. Entonces, si no sabemos escoger a gente con visión de largo plazo, las cosas buenas no se consiguen en el corto plazo. Si tú quieres tener hijos profesionales, tienes que sacarte la mure trabajando 10 años, ¿no? O si quieres un departamento, te sacas la mure 15 años pagando tu crédito hipotecario. Bueno, las cosas buenas toman tiempo. Ujú. Entonces, si no aprendemos que un país para desarrollarse va a necesitar tiempo, estrategias de largo plazo, vamos a ir apagando incendios como ahorita, ¿no? Y eso, bien difícil construir, olvídate de un país, Ujú. una empresa sin un propósito. Pregúntale a los presidentes, al que tú quieras, ¿eh? O a un ministro, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito del gobierno? ¿O cuál es la visión de este gobierno? ¿O de este gabinete? Te aseguro que todos te responderían diferente, porque ni siquiera tenemos la planificación básica de entregables elementales. Entonces, el día que tengamos esa capacidad de planificar y que 5 o 10 años se construya sobre esa visión, olvídate, Y tú estás olvídate. tocando un punto muy importante que es la visión del líder. ¿Cuál es la visión que nos puedes compartir, Pepino, sobre la compañía que hoy estás liderando? Primera pregunta. Y la segunda pregunta sobre esa visión de líder Mira, para tu vida. sí, o sea, mi visión de líder es que me encantaría que todas las personas que se han cruzado conmigo sientan que les sumé un poquito en su desarrollo profesional y personal. Yo creo que esa es mi visión personal o mi objetivo de liderazgo personal.
¿no? Que toda la gente que se ha cruzado conmigo diga, oye, ¿sabes qué? Este me empujó, me fregó, me torturó, lo que tú quieras, pero me dejó un poco mejor de lo que me encontró. Ujú, Yo soy bien exigente, así donde me ves, ujú. porque yo veo que a la gente que tiene talento hay que empujarla. Y la gente cuando se le empuja adecuadamente y obviamente entiende que uno no lo hace por fastidiar, lo hace por motivarlos en el sentido, y juega el partido, termina siendo muy buenos, mucho mejores profesionales. Como empresa, a mí me encantaría que el día que me vaya, pucha, el Grupo F esté mucho más consolidado, que sea un ejemplo de empresa seria peruana. Yo estoy muy orgulloso que el Grupo F es 100% peruano. Sí. Nosotros no tenemos que si el Perú le da mal, oye, invierto en Chile o en Estados Unidos, como las No, o sea, siguen transnacionales. Tiene que empujando. estar. Nosotros estamos Claro. acá, tenemos todos los huevos puestos en la misma canasta. Entonces, yo sí estoy, ese es mi objetivo como CEO del grupo, es, oye, que el día que yo me vaya, porque todos tenemos ciclos, que digan, oye, qué bacán el grupo, cómo avanzó, es un ejemplo de hacer empresa seria, es un ejemplo de gobierno corporativo. Oye, muchas cosas las venimos construyendo, porque nada se construye de un día para otro, ¿no? Así es. Y Es, sobre es, todo la cultura, que es la que ustedes han forjado y una fuertemente. cultura ganadora donde la gente se siente orgullosa de trabajar. Yo creo que estamos en esa ruta, es una ruta que nunca va a terminar, Ujú. pero sí me gustaría que el día que yo no esté, la gente diga, "Oye, qué bacán, cómo evolucionó el grupo y cómo eso dio un grupo súper consolidado, con un equipo ganador, son un ejemplo, oye, qué capo los peruanos haciendo este tipo de negocios, ¿no? Eso me gustaría. Buenísimo. Totalmente. En una de las entrevistas que hicimos, Carlos Barrientos comentó que el cliente final es el Perú. Y el grupo F también tiene eso. El cliente final es el Perú. ¿Aportas a cuántas familias? Tienes más de 5.000 trabajadores. ¿Cuántas familias? Porque no es solo uno. Es una persona en tu planilla y sus hijos. Su esposo, su mamá, su papá. Entonces, qué bien, qué bien haces al Perú. Yo creo que sí, yo creo que sumamos bastante, ¿no? Y hay un, pues, te cuento cosas lindas. Nosotros tenemos Mm, una, ¿cómo se llama? No es una campaña, es una política que incentivamos a los chicos que los mejores puestos, los hijos de colaboradores que tienen los mejores puestos en el colegio. ujú, ujú. Ujú, Entonces sí. los premiamos una vez al año, ¿no? Justo cuando empieza el colegio y le damos un premio de 400 soles. Entonces son un montón de chiquitos que, pero se valida, no es Que se que, esfuerzan, sí, Claro. no, excelencia escolar. sí, o sea, Ajá, pero es ajá, es un reconocimiento por excelencia escolar, exactamente. Entonces nos tienen que mandar porque son primer puesto, claro. hay todas unas reglas, pues. Pero al final son, pues, no sé, 200 chiquitos o Wow. 250 chiquitos. Claro, no los puedes traer, algunos los traemos, unos son de todo el Perú, entonces lo hacemos Claro. virtual, ¿no? Alucinante, los chiquitos como se sienten orgullosos. Aparte es alucinante como el chiquito, oye, el orgullo que siente por estar contribuyendo, porque es gente humilde, ¿no? O sea, pero Claro. contribuyen, el chiquito se compró su mochila, el chiquito se compró sus útiles, y como el papá, obviamente está pues orgullosísimo del hijo, pero el hijo orgullosísimo de ayudar a sus papás a poder cumplir pues con el objetivo oye, comprar cosas para empezar el colegio es un gasto, Claro, ¿no? Por por supuesto. Y los chiquitos orgullosísimos del trabajo del papá. O sea, la verdad que hacer empresa en el Perú seria, bien hecha, con valores, con propósito, tiene un efecto transformacional importante. Qué lindo. Excelente, que justamente lo que me evocaba este espacio de conversación es que cómo es que tú, Pepino, has impulsado todo ese proceso de transformación cultural para que la gente crea en esto que va más allá de un KPI, más allá de ese cumplimiento, es que cómo tú has impulsado y cuál fue ese primer, digamos, no quisiera decir, pero como una barrera que te tocó desafiar para lograr lo que es ahora el grupo F. Mira, yo tengo suerte porque yo encontré unos cimientos espectaculares. Lo que yo encontré, los accionistas siempre, lo que yo te estoy contando es lo que los accionistas siempre tuvieron y siempre comunicaron y siempre predicaron con el ejemplo. Entonces, lo que yo siempre digo no es que yo he cambiado la cultura, sería mentira, me estaría robando méritos ajenos. Lo que yo digo es lo he puesto en valor, Mm. porque Claro. siempre ha estado. Ay, qué Los accionistas lindo. estuvieron un poquito más lejos o menos lejos y eso Ujú, se puede enfriar o calentar, Claro, pero todo ujú. cayó en cascada. pero el cimiento estaba. Qué Entonces, lo que hemos maravilloso. hecho en conjunto con los Ujú, accionistas, en conjunto con el directorio, en conjunto con los gerentes, es ponerle en valor, ¿no? Volverla a darle ese brillo que siempre tuvo. ujú, Entonces, que a veces, en nuestro caso, pues entraron inversionistas, todo eso genera cambios en la organización. ujú.
Pero ahí está, esa genuina preocupación, esa palabra genuina es bien potente. Esa genuina preocupación siempre estuvo. Ujú. Entonces, cuando yo llego y veo esto, hicimos la encuesta y hueles esto, dices, oye, esto es una cosa maravillosa, es Claro, única, qué ¿no? bonito. Y sobre eso construimos. Pero, Ujú. por ejemplo, yo te hablo de los viajes. Oye, yo me voy con los accionistas a los viajes, a todas las ciudades. Y hay gente que los conocen que, que trabajan desde que ellos empezaron a hacer este negocio, o sea, hace Wow, 35 años. Claro. ¿No? increíble. Entonces, oye, se ve que hay, o sea, nos ven como parte de un solo equipo. Ujú. No, no es que hay un divorcio entre lo que dice el accionista y el O sea, es gerente o un lo que liderazgo fuera. mucho más cercano, Sí. mucho más de pie, mucho más de acompañar y estar presente con la gente en ese día a día. Y consistente, porque el Ujú, accionista, mi accionista es un accionista presente, ujú. que está viendo lo que él ha construido y me dan tips, o mira acá, mira acá. Entonces, la verdad que nos ven como un gran equipo. No hay esa, ¿no? Qué Esa diferente, distancia, Esa ¿no? esa O no, el distancia. diferencia, dueño, no, no. Oye, la verdad que Claro. estamos todos poniendo en valor esta cultura que ha hecho que esta organización tenga bajo el liderazgo de ellos 35 años y como, porque ellos la adquirieron, digamos, una cosa muy chiquitita, pero tiene como 60 si sumo los accionistas anteriores y ellos, ¿no? Qué claro. bueno. Oye, increíble, increíbles las experiencias que nos Salud. comentas y un salud por eso. Salud por eso. Salud por un liderazgo mucho más cercano. Y mucho más genuino. Así es. Estamos muy contentas y agradecidas por haberte tenido el día de hoy en Conversaciones en la Cava. Realmente lo que rescato de nuestra conversación es esa transparencia, ese liderazgo más genuino, efectivamente, mucho más cercano. Y de alguna manera rescato el hecho de que tú dentro de tu liderazgo te has mostrado como una persona muy presente, muy cercana, rescatando la historia que trae Grupo F, reconociéndola, valorándola y poniéndola a un siguiente nivel. De verdad que muchas gracias, muchos éxitos por todo lo que vienes logrando y bueno, Cuéntanos, ¿por qué brindas hoy? Por el Perú. Que eso, tengamos unos super 10 años. Ya nos buenísimo, toca. ya nos Ya toca. nos toca. Salud Salud por por eso. eso. Salud. Muchas gracias por seguirnos. Pueden ver nuestros episodios en Instagram, TikTok y YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.